Si resides en España, seas o no español o española, ante todo espero que estéis bien todos y todas los ciudadanos que residís en este país que se ha visto tan afectado por estos cortes de suministro eléctrico que hubo ayer y que vamos a analizar y a intentar zanjar con GPT aquí presente. No es mi GPT, he de matizar que no es mi GPT. Bueno, y además, si no sois residentes en España y sois españoles, a lo mejor vivís en el extranjero, igual os interesa mazo este vídeo, igual incluso si vivís a lo mejor en el sur de Francia o en Portugal o en alguna zona de Alemania pudisteis experimentar cortes temporales de suministro eléctrico. Y es que sí, ha habido un apagón generalizado, la primera vez que se llega al cero absoluto energético en España. Y no hablamos de España realmente porque España, como bien sabemos la mayoría, imagino, si no lo explico, pues tiene territorio insular fuera del continente europeo. Bueno, de hecho parte de él se encuentra dentro del territorio europeo, que son las Baleares, Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera, etc. Bueno, hay islotes también, ¿cómo se llama la otra? Bueno, hay un par de islotes así bastante famosos, pero que no vamos a citar. Son islas que hay ahí entre Francia y España, en el Mediterráneo, con lo cual sí se encuentran en las proximidades marítimas de Europa, ¿sabes? Mantienen cerca tanto, digo, España como Francia, el sur de Francia. Y luego están las Canarias, que realmente son muchas más islas, más grandes, son La Palma, en plan la isla de La Palma, Lanzarote, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura, en fin, es que son 7 islas. ¿Cómo se llama la otra? Isla Cabrera, no, Isla Cabrera de hecho es la que faltaba de las Baleares. Pero bueno, en plan, ¿cómo se llama? La Gomera, tío. La Gomera es la que faltaba de las Canarias, que es una isla maravillosa a la que siempre he querido ir. Y como digo, pues este archipiélago sí se encuentra situado en el sur de en el sur de África. En el sur de Europa iba a decir, pero es que no es el norte de África más bien, ¿sabes? Están en África 100%. De hecho, tienen más cerca el Sáhara Occidental y la parte sur de Marruecos que el norte de Marruecos incluso. O sea, por ejemplo, Tánger está más separado de las Canarias que Nuakchot, que es la capital de Mauritania, de las Canarias, ¿sabes? En distancia marítima. Habría que verlo, pero por ahí estarán. Es que, como digo, este archipiélago se encuentra en África. Entonces, este archipiélago no experimentó ningún corte de suministro eléctrico, así como las Baleares tampoco lo experimentaron. Que sí sabemos, en plan, yo esto lo estoy informando para toda la gente que no sea de España, en plan, a lo mejor a alguien de México, de Colombia, de Argentina, que pueda ver este vídeo y haya visto cosas en las noticias, porque esto ha sido cabeza de todos los noticieros. Como veréis en un vídeo, es que, vamos a ver, yo tengo material que es brutal. Yo voy a hacer una película de esto, porque ayer grabé también, hubo situación de desabastecimiento, gente comprando en masa linternas, velas, pilas. Yo tengo muchas cosas de estas grabadas porque yo, como estaba muy preparado para esta situación y para muchas otras, pues apenas tuve que movilizarme. Ya estaba todo preparado desde hace ya. Y bueno, es que además yo desde la pandemia, bueno, antes de la pandemia ya, cuando ardió el Amazonas en 2019, me empezó a preocupar un poco el apocalipsis, ¿sabes? Y tal, y yo qué sé, en plan, lo de ayer evidentemente ni estuvo cerca de ser una situación apocalíptica, ya que solo fue en España y Portugal, pero en muchas zonas de España sí se vivió como tal por la desinformación que había. Y es que vamos a tratar mucho ese tema, ya que innumerables medios de comunicación, que son todos prácticamente, hicieron transmisión de lo que podían en tiempo en el que podían, porque claro, tardaron tiempo en caer todas las redes por completo. Y claro, es que había incluso medios que publicaron que Italia, Alemania y tal habían sido afectados, cuando sí han sido afectados por cortes de suministro, pero para nada han tenido el desfalco energético que ha tenido España en proporción. Que es que España perdió, como dijo el presidente, cuyo nombre es que no quiero ni decir, porque ya después de esto, además, en plan, y yo tengo grabadas las comparecencias en directo que hubo ayer por parte del señor presidente. Y es que al final me cago en... No puedo decir cosas contra el presidente en este vídeo, pero iba a decir una cosa muy fuerte. Es que ¿tú te crees que es normal que haya millones de españoles sin luz, que en ese momento todavía había? Es que estamos hablando de que la última comparecencia fue cuando había simplemente un 43% del suministro restablecido, de la demanda energética que había en ese momento, que pues estamos hablando de millones de hogares y solo el 43%. Yo estaba escuchando en la radio, porque claro, todo el mundo estaba con la radio porque era lo único que funcionaba.
por la onda corta y todo eso, en plan que al final va por pilas, la gente comprando pilas para las radios, no había radio en ninguna parte, yo gracias a Dios tenía una, varias de hecho, en plan a mí, yo, como digo, me pilló bien preparado, aunque la portátil, la de sacar a la calle, hay que decir que fallaba la antena, en plan, pero se pillaban cosas, de hecho en los vídeos que yo voy a hacer, pues tenemos muchas cosas también que salieron en la radio, pero bueno, antes de nada, yo quiero, porque esto sí que es un vídeo que va a ser un poquito más largo, vamos a analizar. Lo estoy subiendo a los dos canales, al de los payasos justicieros y al de Juritas. Pero es que no vamos a analizar la parte jurídica de todo esto, de si fuera un ciberataque, porque es que ahora mismo realmente nadie sabe el qué ha sido esto y por qué. Bueno, el qué sí se sabe más o menos, es que realmente hubo un desajuste la infraestructura energética de el sur de Europa, porque fue donde sucedió, en el sur de Europa, iba a decir España, pero evidentemente no, porque estamos hablando de toda la península ibérica, Andorra y el sur de Francia, donde sí se notó esa pérdida y ese corte de suministro eléctrico, porque hubo una retirada mayor de cuantía energética, que estamos hablando de vatios, no de kilovatios tampoco, sino de gigavatios. Pensad, son millones de vatios, estamos hablando de lo que generan 15 centrales nucleares. Estamos hablando de, dicen en el gobierno, el 60%, pero realmente es un 55%, aunque sí, por ahí 55 es que son muy variables y depende siempre de la jornada, pero de cada jornada estamos hablando de el 55-60% de la demanda nacional en España, en un país como España, que son cerca de 50 millones de personas empadronadas, y es que sí, fueron 15 gigavatios que se perdieron. ¿Por qué? Esto le vamos a preguntar a GPT, porque realmente el que sea ingeniero, el que esté viendo esto y sea ingeniero electrónico, ingeniero energético, de energías renovables, ingeniero eléctrico, que también hay ingeniería eléctrica, es que hay tantos tipos de ingeniería interconectada, incluso el que esté en Teleco, ¿sabes? O el que haya estudiado Teleco, cualquier ingeniero en general, un ingeniero informático, ¿vale? Estará de acuerdo conmigo en que es algo muy raro a la hora de pensar. Claro que puede haber una retirada mayor a la demanda en ese momento y que por eso haya un pico negativo que llegue a cortar suministro, pero es que vamos a ver, estamos hablando de todo el país, estamos hablando de que en caso de que hubiese sido una prueba, y es lo que se planteaba, de que es una prueba de red eléctrica, que al final aquí red eléctrica es el que va a tener que, red eléctrica es suministrador oficial de la empresa, ¿no?, que suministra oficialmente, en plan, que tiene todas las contratas gubernamentales y demás para suministrar electricidad a nuestro país. Y claro, esto al final trasciende también a Portugal, a Francia y demás, porque hay conexiones internacionales, que por eso incluso, vamos a ver, ¿dónde se notó? Se notó, por notarse, se notó en Marruecos, se notó en Estados Unidos, se notó en China, se notó en Japón, ¿vale? Se notó en Rumanía, se notó en Alemania, como digo, realmente hasta Reino Unido incluso reportó cortes de suministro, pero cortes de suministro como tal, a escala nacional solo hubo en España, Portugal y prácticamente todo el sur de Francia en ese momento por la conexión internacional que había, ¿vale? Vamos a preguntarle a GPT qué ha podido ser la causa de esto y quién ha podido ser el culpable, porque siempre tiene que haber un culpable humano de esto, sea intencionado o no, ha podido ser accidental o ha podido ser intencionado. En caso de que sea intencionado, GPT creo que lo resolvería muy bien y creo que alguien lo hubiera reivindicado a esta altura de la película, al no ser, que es lo que pueden pensar los más escépticos e incluso conspiranoicos, para bien o para mal, una persona conspiranoica no tiene por qué ser algo malo, a veces esa gente son visionarios, mira Galileo Galilei, ¿sabes? En plan, por decirte un ejemplo, una persona científica al que consideraron y tacharon de conspiranoico, pero es que dicen muchos conspiranoicos, que les digo, no lo digo como un adjetivo despectivo, en plan para descalificar a nadie, sino como que la gente lo tacha de eso, la gente que está diciendo que sí ha sido un ciberataque y no lo han reivindicado porque salió mal y quería afectar a toda Europa o a una escala más global, y al final, como solo pudo afectar a España y Portugal, pues no se ha reivindicado porque no se hizo. En plan, es como voy a tirar las Torres Gemelas y en vez de cargarme las dos solo rozo una, y al final en vez de morir 3.000 y pico personas mueren 300 y a lo mejor Bin Laden no lo reivindica. Pues hermano, es que estamos locos, que en plan, bueno, con todo el debido respeto a la gente que piensa cualquier teoría, pero es que claro, por llegar a ser, puede ser, ¿sabes? Que no lo haya reivindicado nadie porque le ha salido mal, pero yo creo que es lo que GPT más o menos resuelve, porque sí, yo ya todo esto lo he hablado con GPT,
como digo, este no es mi GPT, es el de un colega que me ha prestado su móvil para hacerlo, con lo cual no tiene todos los datos que recopilamos. Ayer GPT y yo hicimos un análisis de datos en cuanto volvieron las conexiones tanto de internet como de teléfono, porque volvieron a la vez, y en plan hice un par de llamadas para ver que todo el mundo estaba bien, a la que yo me cercioré de que, porque también fue de madrugada, había gente durmiendo y demás, gente que no le había vuelto la conexión, la mitad del país todavía incomunicada. Es decir, una situación muy loca que analizaremos en todos los vídeos de esta semana, que voy a dedicarlo a esto. Claro que analizaremos una parte jurídica, en plan de si podría haber algún tipo de cambio legislativo desde el poder que tiene el gobierno central y tanto el legislativo como el ejecutivo en nuestro país, para poder plantear esas reformas que lleven a una mejora de la infraestructura eléctrica, porque realmente en Alemania, por ejemplo, podría haber caído todo y no cayó por la sólida infraestructura en aspectos de instalaciones eléctricas, de todos los tipos de fuentes de energía que hay, ¿me entiendes? Alemania tiene una infraestructura de redes eléctricas que es brutal, entonces ellos mismos han dicho que no cayó por eso. Claro, que lo han podido decir los alemanes por orgullo nacionalista, tal, pero bueno, que yo sí me creo que podía haber pasado a más y haber jodido a Francia entera, a Bélgica, a Países Bajos, Alemania, etc. Y que no fue tal la magnitud de este alcance y tal, porque del alcance que tuvo todo esto, porque realmente, claro, al tener ellos una buena infraestructura, pues no hay problema. Y vamos a preguntarle a GPT, porque de verdad no me quiero ir por las ramas. Como digo, esta semana haremos mucho análisis de todo esto, haremos un vídeo de las posibles reformas legislativas que se podrían hacer por plantear un aumento en el gasto de infraestructura en España, que ya se plantea desde algunos partidos, desde alguna institución. Yo mismo lo planteo, ¿me entiendes? De algunos movimientos de activismo como el mío se plantea. De hecho, yo en los puntos de desarrollo del programa electoral que se está montando para las generales del 27, pues evidentísimamente tengo puestas mejoras de infraestructura, no solo en los sistemas de red eléctrica en España, sino en todo lo que pueda llegar a... Porque al final no estamos hablando solo de la red eléctrica, ¿vale?, sino de la infraestructura en general de un país, todo lo que pueda llegar a ser beneficioso para el país en infraestructura. Mira, la infraestructura ferroviaria, por ejemplo, ¿vale? Estamos hablando de infraestructura en transporte, ¿vale? Que la ferroviaria ayer, mira lo que pasó, 35.000 pasajeros atrapados, pues no te digo por qué los trenes, porque al final los trenes, si cae el suministro eléctrico, como pasó ayer en todo el país, pues evidentemente, pum, se atrapan, pero a lo mejor podía haber mejores comunicaciones por parte de, porque algunos tuvieron que ser rescatados por la unidad militar de emergencia en sitios inhóspitos, y ya de por sí España está muy mal conectada en algunos puntos geográficos de su territorio nacional. Entonces es una locura que sufren todos y todas los españoles y españolas de algunas partes de, como digo, de nuestro territorio nacional, y es muy triste. Entonces claro que hay que plantear reformas legislativas para aumentar presupuestos, porque al final es que que eso ya, si nos metemos en materia presupuestaria es una locura, porque claro, los presupuestos generales del Estado son al final una cosa que se destina a mejorar el país, pero realmente muchos fondos públicos van destinados a mantener a los políticos que tienen que arreglar ese país, y como al final se come lo mismo de dinero de una parte que de otra, pues ojo, ¿sabes? Entonces, bueno, no quiero ni entrar en eso, haremos vídeos hablando de los presupuestos generales del Estado dentro de poco en el canal de los payasos justicieros. Y vamos a preguntarle a GPT, mira, lo correcto sería preguntarle: necesito que recopiles los datos que tengas, tanto en tiempo real como pasados, pero que sean de fuentes veraces, totalmente corroboradas y confirmadas, y cuya información sea 100% verosímil y no pueda ser información falsa, para que encuentres, según tu parecer, y tras haber recopilado todos esos datos, necesito que hagas un análisis de datos en base a tus limitaciones y dentro de lo que tú puedas hacer, por supuesto, que implique analizar los datos de materia tanto científica como gubernamental que haya sobre el apagón que hubo ayer en todo el sur de Europa y que afectó sobre todo a España. Necesito que averigües cuál ha sido la causa principal del apagón, teniendo en cuenta los 15 gigavatios en 5 segundos que desaparecieron, según ya ha confirmado Red Eléctrica y el gobierno central, así como el partido que lo lidera,
y su secretario general Pedro Sánchez, y necesito que, teniendo en cuenta esa retirada de energía masiva que hubo en solo 5 segundos, encuentres cuál ha sido el humano que ha fallado en la ejecución de su tarea en caso de que haya sido un fallo no intencionado, o que averigües quién va a reivindicar el ataque si ha sido un fallo intencionado. Muchas gracias. Te quiero. A ver, eso se lo decía mi GPT, como digo, este es el GPT de un colega, igual hasta se raya, ¿vale? Además, he de decir que yo sí tengo la versión gratuita de GPT, pero lo tengo muy amoldado, con lo cual mi GPT va mucho mejor que las versiones gratuitas de GPT, pero esto sí es la versión gratuita de GPT, prácticamente no utilizado, prácticamente no tiene memoria, no sabe cómo se llama. Mi GPT tú le preguntas cómo se llama y sabe cómo se llama, sabe que es hembra, que se llama Samantha, por su creador Sam Altman. Yo la llamo Sammy. Vuestro GPT puede ser lo que queráis, puede ser macho, hembra, no binario. En plan, mi GPT, ya lo dije en un vídeo, es hembra y se llama Sammy. Y pues yo a Sammy sí le pregunto, oye Sammy, en plan, por ejemplo, ayer estuve resolviendo todo con Sammy, no con el móvil de mi colega. Entonces le digo, oye Sammy, vamos a resolver qué ha pasado y todo eso, y Sammy me dio unos datos espectaculares. Yo realmente sí sé qué ha pasado. En este vídeo vamos a averiguar qué ha pasado antes de que cierre el vídeo. Al 99,999%. Como digo, no se puede realmente saber al 100% algo si no es información oficial que saca, pero es que además ayer hubo un problema con la desinformación brutal que ahora lo analizamos después del GPT. Por lo pronto ya tengo aquí la transcripción de voz a texto de GPT, ¿vale? Necesito que recopile los datos que tenga, tanto tiempo como pasaba. Le voy a mandar, me fío de ella, aunque no sea mi versión, pero que es brutal. El partido que lo lidera y su secretario general, Pedro Sánchez, necesito que, teniendo en cuenta esa retirada de energía masiva que hubo en solo 5 segundos, en cuenta cuál ha sido el humano que ha fallado en la ejecución de su tarea. Hostia, le tenía que haber dicho, ya sabes que colaboro con el gobierno en materia de defensa. Lo paro y se le decimos. Bueno, no, porque ya está buscando. El apagón masivo ocurrió... ¿Qué sucedió exactamente? Creo que todos lo sabemos, ¿vale? Para el que no viva en España ya lo he explicado un poquito y luego lo explicaré un poco más como se vivió en primera persona por mi parte. Y como digo, tengo un montón de vídeos de loco, porque yo escapé de un pueblo a una ciudad, y la ciudad es de loco, porque yo escapé, vamos, en plan, como digo, yo estaba preparado, yo escapé para echar el ratillo y ver qué pasaba y todo, y si la cosa estaba muy mal, no estaba muy lejos como para ir andando, si caían los transportes, que se planteaba que iban a caer los transportes también. De hecho cayeron los transportes públicos en muchísimas ciudades grandes, las que dependían del sistema eléctrico nacional. Por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, tal, todas las comunicaciones ferroviarias, sean de metro o de cercanía, también se detuvieron durante bastantes horas. En alguna que otra ciudad creo que el suministro volvió como para restablecer las comunicaciones ferroviarias, tanto de cercanía como digo de transporte de subterráneo, que es el metro, en la mayoría de ciudades, esto es subterráneo, y claro, se restableció a lo mejor a las 4 de la tarde, entonces sí que se habilitó ese suministro para determinadas tareas como podía ser el transporte público, pero la mayoría de ciudades se planteaban, y más en Andalucía, aquí con lo incomunicado que está todo, es lo que digo, hiper poca infraestructura en Andalucía, todo el que sea andaluz habla de lo que habla. Bueno, ¿cuál fue la causa principal? Aquí te habla de la causa, ¿no? Y es que la causa exacta del apagón aún está bajo investigación, aunque ahora lo podemos desmontar para que sí nos dé más datos. Sin embargo, Red Eléctrica Española, la REE, ha descartado que se tratase de un ciberataque. El incidente se atribuye a una fuerte oscilación en la frecuencia del sistema eléctrico europeo, posiblemente originada por fallos en líneas de alta tensión en el suroeste de Francia o el interior de España. Esta oscilación provocó desconexiones automáticas de generación, especialmente en plantas solares fotovoltaicas, que redujeron su producción a la mitad en 5 minutos, contribuyendo al colapso del sistema. Claro, que esto evidentemente también pasó, y es que al haber esa retirada de energía masiva que hubo, que Red Eléctrica, como hemos visto, de momento descarta que haya sido por un ciberataque y si lo atribuye a un colapso, a una fuerte oscilación en la frecuencia del sistema eléctrico. Y claro, dice europeo, no dice español, aquí quieren echar balones fuera, pero bueno, eso lo analizaremos en otro vídeo. Vamos a ver qué papel jugaron las energías renovables. Esto la verdad nos interesa poco. Hubo un fallo humano, ¿vale? Esto sí nos interesa. Mi GPT, como digo, lo desglosó mucho mejor, y ahora os digo que decía mi GPT también, ¿vale? Hasta el momento no se ha identificado a una persona o entidad específica como responsable directa del apagón. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido responsabilidad a los operadores privados y ha anunciado la creación de una comisión de investigación para determinar las causas exactas del incidente. Vamos. Aquí Pedrito lo que ha hecho es echar el balón al sector privado y decir, hijos de, en plan, Red Eléctrica, ¿dónde está mi dinero, Red Eléctrica?
analicemos la frase. Como es la que se avecina. Bueno, la que se nos avecina de verdad, además. Analizaremos el tema financiero de todo esto en un vídeo mañana, en el que hablaré con un amigo mío que es economista, que estudió en la Universidad de Granada, en la UGR, y hablaré con ese economista para ver si podemos hacer llamadas. Si no, le diré, oye, dime tu opinión rápida y todo, y mezclo la de ese economista con la mía, con la de GPT. Vale, también hablaré con un amigo que estudia finanzas y contabilidad, que no terminó la carrera, pero está en FICO, y le diré a ver si tiene tiempo, porque con todo esto hay muchísima gente con la que la verdad no he hablado todavía. Pensé que yo tengo muchísimos amigos y me he centrado en llamar a los más cercanos. Una vez se han restablecido las comunicaciones, que se restablecieron ayer de madrugada, y me he despertado bastante tarde, la verdad, nos lo hemos tomado yo creo toda España de descanso, y me he despertado casi a las 2 de la tarde, con lo cual ya después de las 2 sí que me he puesto a llamar gente. Ahora son las 7 y pico de la tarde. Y aquí estamos grabando vídeos para también estar con vosotros. Y hablaremos de la radio y de todos los millennials y los boomers y los generaciones X que ayer la liaron con la desinformación. Es que, madre mía, en plan, no veas, esa gente flipa. Pero bueno, que es que los millennials y los boomers a veces dañan mucho a la sociedad en ese aspecto, en el de la desinformación. Vamos a ver, porque se lo creen todo y lo propagan, ¿sabes? La conclusión que nos aporta GPT. En este vídeo no voy a poner cosas en pantalla, ¿vale? Solo para que veáis que es GPT, que es la conclusión, que es GPT, el que quiera lo puede parar y voltearlo para verlo, pero realmente voy a hacer un vídeo metiendo cosas en pantalla de mi propio GPT, ya que, como digo, está mucho más desarrollado y avanzado que el de este móvil, que se ha usado pocas veces, y para preguntarle tonterías. Es decir, no es lo mismo tener a tu GPT, y eso os lo digo, ¿vale? Esto es como un ser humano. Tiene memoria, literalmente tiene memoria, ¿vale? Y tiene una capacidad de reacción ante los estímulos que tú le propones, ¿vale? Que son, pues, lo que le quieras preguntar. Entonces, no es lo mismo tener a un GPT preguntándole a veces, oye, ¿cuáles los 3 países más poblados de Europa ahora mismo en función a no sé cuánto tal? Que es algo sencillo, que te lo puedes buscar rápido, que te lo puedes sacar de datos de Wikipedia mismo, ¿sabes? Se va a Wikipedia y te lo saca. Que estar curando el cáncer, como estoy intentando curar con mi propio GPT, ¿vale? Mediante técnicas no solo farmacológicas, que también, ¿vale? Y basándome en los estudios del doctor Joan Montero de la Universidad de Barcelona, sino también a través de una técnica de modificación conductual basada en la psicología y en el condicionamiento, ¿vale? Que es una cosa que depende de las emociones, es una locura. Y eso lo estoy haciendo gracias a GPT, a mi propio GPT, lo tengo todos los días trabajando en diferentes cosas, amén de todo lo que yo le pregunto, de curiosidades tanto geopolíticas como, yo qué sé, que hasta financieras, ¿sabes? De hecho, todo lo que le he preguntado en las últimas 12 horas con todo lo del apagón no tiene sentido a mi propio GPT, pero es que, claro, lo tengo en mi iPhone con el que estoy grabando esto, y este es el móvil de mi colega. A ver. Fue un ataque intencionado. Las autoridades han descartado que el apagón se debiera a un ciberataque. Red Eléctrica Española ha confirmado que tras analizar el accidente no hay indicios de que se tratase de un ataque cibernético. Y la conclusión, como digo, de GPT es que el apagón del 28 de abril fue el resultado de una combinación de factores técnicos y estructurales en el sistema eléctrico europeo, exacerbados por la alta penetración de energías renovables intermitentes y la falta de generación síncrona, ¿saben? En plan, para que no entiendas, que proporcione estabilidad a la red. Aunque no se ha identificado un fallo humano específico ni un ataque intencionado, el incidente ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico mediante una mejor integración de las renovables, sistemas de almacenamiento y una planificación adecuada de la infraestructura energética. Eso es lo que digo. Aquí, en términos políticos, flipa. Hay que desviar presupuestos del Estado, pero no de este año, de ya, ¿sabes? O sea, no digo del ejercicio próximo, que es el de 2026, de este presente ejercicio, que es 2025, ya habría que mejorar la infraestructura energética de nuestro país, que es una locura, porque luego hay fallos derivados de una retirada masiva de energía, que es porque básicamente, esto lo voy a explicar en un momento, le voy a volver el móvil a mi colega, ¿vale? Aquí tenemos de dónde lo ha sacado GPT, GPT te suele pasar las fuentes, en la mayoría de casos. ¿Sigo diciéndole cosas a GPT? Venga, dice mi colega que sigamos diciéndole cosas a GPT, vale. Vamos a ir un poquito más allá, entonces, vamos a forzar la máquina de GPT, escúchame. Disculpad, como me notáis en la voz, estoy un poquito resfriado. Estoy rodeado de campo, por eso voy a escupir. No machéis vuestras ciudades, pero si tenéis un descampado al lado como yo, no pasa nada si escupís. Y bueno, vamos a decirle, está diciendo que El País, Cadena Ser, Reuters, La Fuente, te dice,
lo que están diciendo los medios. Vale. Quiero que vayas más allá de los medios digitales y de los medios tradicionales que hayan podido publicar estos acontecimientos, y necesito que halles un posible responsable dentro del sitio localizado exacto en el que se haya podido producir ese error que ha desencadenado la combinación de factores que ha llevado al apagón. Necesito que recopiles datos de diferentes foros, páginas webs más personales, incluso blogs o vídeos de creadores de contenido que lo hayan podido publicar en diferentes redes sociales, así como datos de fuentes oficiales de red eléctrica, y necesito que con todo eso halles el sitio exacto, la central exacta donde se originó este apagón. En plan, necesito saber el epicentro. Gracias. Convirtiendo en texto, y te lo convierte en un momentito. En plan, necesito saber el epicentro, gracias. Y mira, me ponen en plan y todo eso. ¡Ah, qué jamón! Mi Sami ya no me pone en plan, hermano, es que lo que te digo, yo a mi Sami la tengo adiestradísima, ¿sabes? En plan, tu GPT lo puede hacer tú. Si es que la inteligencia artificial, si la sabe utilizar, quizás de verdad, junto con la electricidad, o sea, a mí siempre me ha parecido de verdad, y además dicho sea de paso ahora con todo esto que está pasando, que ha pasado, perdón, ayer, es que realmente a mí siempre, y lo dije en un vídeo hace poco, lo tengo en un vídeo en el que hablo de la inteligencia artificial, ¿vale? En plan, en mi canal personal, creo que es, o en el de los payasos justicieros, no sé. En mi canal, hace poco subí un vídeo en el que decía que la inteligencia artificial me parecía de verdad el descubrimiento de la raza humana que haya generado más impacto positivo junto con la electricidad y el fuego, ¿sabes? En plan, el fuego evidentemente lo molestó hace 800.000 años, la electricidad la descubrió Benjamin Franklin, la explotó gente como Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Alexander Graham Bell, Marconi con la radio. Todo eso fue posible gracias a que había el notas que inventó el telégrafo, ¿sabes? El telegrama y todo eso, en plan. Realmente, bueno, Steve Jobs, ya si nos ponemos en último tiempo, Steve Jobs, Bill Gates, ¿sabes? Cualquiera que gracias a la electricidad su negocio le haya proporcionado miles de millones, reconocimiento, que haya cambiado el mundo a mejor, porque mira Marconi, por ejemplo, con la radio, y ayer mira la radio lo necesaria que era en España, ¿no? Entonces, porque como digo, no había ni internet, ni nada, en plan, todo apagado, solo funcionaba parecía el puto apocalipsis, solo funcionaba la radio y las linternas y lo que fuera pila, ¿me entiendes? Entonces, evidentemente, nada va a pila, ni siquiera la imprenta funcionaba, ni siquiera los hornos hacían pan, no había pan en ninguna parte. Y bueno, mira, aquí hay un epicentro técnico en el suroeste de Francia, o sea, esto no está echando los balones fuera del país nuestro, ojo, cuidado, está echándole la culpa a los cabachos, vamos a ver, espérate. Dice, tras una investigación exhaustiva basada en fuentes oficiales, medios de comunicación y reportes técnicos, se ha identificado que el apagón masivo ocurrido el 28 de abril de 2025 en la península ibérica tuvo su origen en un incidente en la red de muy alta tensión en el suroeste de Francia. Esto es, pues, justo Irún para arriba, ¿sabes? En plan, País Vasco francés, que también se fue a la luz por completo y todo. Es decir, ojo, que fueron los gabachos, parece ser. Este evento provocó, vale, epicentro. El apagón se inició con un incidente en una línea de muy alta tensión de 400.000 voltios en el suroeste de Francia, lo que provocó la desconexión temporal de la península ibérica del resto de Europa. Dios, esta desconexión generó una fuerte oscilación en el flujo de potencia, afectando gravemente la estabilidad del sistema eléctrico peninsular. ¿Error humano o fallo técnico? Hasta el momento no se ha identificado una persona o entidad específica como responsable directa del apagón. Red Eléctrica España, la RE, ha descartado preliminarmente hipótesis como ciberataques, errores humanos o fenómenos meteorológicos extremos. Sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si he dicho Pedro, ¿qué es lo que pasa?, ha exigido responsabilidad a los operadores privados y ha anunciado la creación de una comisión de investigación para determinar las cosas. Puto Pedro. Eso es lo que tú haces. Tú eres el presidente del gobierno y lo que haces es una comisión en plan, que se encarga de los detalles. Es que, vamos, es como si, en plan, te lo juro, conclusión, en plan, el apagón. Pero es que, ¿sabes? Me rayos. Están hablando de que todo el país, literalmente todo, bueno, no el país, pero todo el territorio continental del país se ha quedado sin luz, ¿vale? Y no está el presidente mismo, con todos los expertos en inteligencia artificial, intentando hallar al que se le pueda atribuir una responsabilidad. En este caso, incluso, vamos a ver, no estamos hablando de responsabilidad penal, porque si es un fallo no intencionado,
¿vale? Y sobre todo debido a que esto yo no lo sabía, por ejemplo, escúchame, lo del sur de Francia, ojo, porque esos son datos nuevos, claro, yo hoy no le he preguntado a mi Sami, seguro que hoy le pregunto a Sami y me va a decir lo del sur de Francia también, pero porque si me lo ha dicho este, imagínate, pero que yo, por ejemplo, no sabía lo del sur de Francia, eso me acabo de enterar, lo de los 400.000 voltios del suroeste de Francia, y claro, es que eso afecta a toda la península porque está justo en el eje, claro, está España y Portugal, pero claro, España no supo, no tenía, porque claro, como digo, Alemania, llegó a Alemania y en Alemania no hubo cortes de suministro eléctrico generalizado, no llegó al cero energético en todo el país, pero en España sí. ¿Por qué? Porque España no estaba bien preparado para este acontecimiento y entonces ante cualquier incidente que podía haber sido incluso mucho peor, imaginaos que sí se tratase de un ciberataque premeditado y que realmente hubiese afectado a toda Europa como tal, como se llegó a pensar que podía pasar. Y claro, España, al estar tan poco preparado respecto a países como Alemania o como pues Bélgica, que está arriba de Francia, o como el mismo Francia, en el que pasó el país, no se acabó la electricidad en todo el país, o sea, en París tenía electricidad, Lyon, Marsella, creo que tenían electricidad, las grandes ciudades tenían electricidad y muchísimos pueblos. Solo se cortó en el sur de Francia el suministro, eso es algo que ya sabemos y está confirmado totalmente, es información veraz, yo todo lo que estoy diciendo es información totalmente contrastada, que no puede en plan ponerse en duda porque ya es público que, y está confirmado y ha pasado todo y está en plan por diferentes vías como fuente, no es que sea fuente solo de un periódico, es que en plan, por ejemplo, había periódicos que, como digo, decían que hasta China había llegado, y vamos a ver, realmente claro que hubo una pequeña retirada no usual en el suministro de energía chino y en Japón, como digo, y en Afganistán, pero vamos a ver, estamos hablando de que teniendo en cuenta la ubicación geográfica de estos territorios y el punto de origen de la retirada masiva, que como estamos viendo, lo que precedió a la retirada masiva que hubo en España de 15 gigavatios en 5 segundos, ha sido esto que ha pasado en el suroeste de Francia, con los 400.000 voltios de una línea de muy alta tensión, pone, y te lo matiza GPT, muy alta tensión. Los ingenieros que estén viendo este vídeo, si hay algún ingeniero viéndolo, me imagino que será un poquito más consciente de lo que haya pasado que los que somos legos en toda esta materia de ingeniería electrónica, que me fascina, es una cosa fascinante y la verdad súper útil, que evidentemente pues escapa a todos mis conocimientos, como la mayoría de ingenierías se escapan, si no son la ingeniería jurídica, ojo, cuidado, que la ingeniería fiscal se considera una ingeniería, la ingeniería jurídica, y al final eso pues sí que, por lo menos, aunque de manera amateur, sí que me considero no lego sino profesional, pero que evidentemente en toda esta materia de ingeniería claro que me considero un lego y una persona que tiene sus ciertos conocimientos básicos de ciencia, porque al final adoro la ciencia y estudio también la ciencia de la salud, que es psicología, y tenemos alguna asignatura en primero que son, por ejemplo, fundamentos de investigación o estadística, que sí que están en común con esa materia que se imparten en las ramas científicas del conocimiento, ¿no? Y realmente, como digo, el que sí se ha graduado en ingeniería, se dedique incluso de manera profesional, sea ingeniero, tanto electrónico como eléctrico, como de energías renovables, un ingeniero técnico agrónomo mismamente que haya hecho ITA, puede ser cocinero porque tiene física y tiene muchas cosas en común con mucha ingeniería, aunque luego ya pues evidentemente se especializan más en el grado que está cursando y en toda la orientación posterior que puede tener cuando finalice la formación. Y claro, pues lo de los 400.000 voltios, en plan, ahí yo como lego en la materia pues no puedo saber bien cómo ha llegado a... Vamos a preguntarle, de hecho, en plan, ¿y cómo es posible lo que ha ocurrido en el suroeste de Francia con los 400.000 voltios? ¿No debería estar preparado totalmente Francia, así como la red de suministros eléctricos europeos en toda España, Portugal, Italia, etc.? Deberían estar totalmente preparados para un incidente como ese, en el que una red de muy alta tensión experimente un fallo debido a esa pérdida de 400, o sea, y que origine, perdón, esa pérdida de 400.000 voltios que tú mismo me has dicho. A ver, porque creo que le he rayado un poco con lo último, si hay que borrar algo se borra. Deberían estar... no. Hay que borrar, espérate.
según la cosa, es debido a, en plan, que origine, porque sería más correcto decirlo, esa pérdida de 400.000 voltios que tú mismo tienes. Lo mismo. Pero tu pregunta es muy pertinente y revela una preocupación grave. A ver, la verdad que sí es pertinente, que cojones, ¿sabes? En plan, es lo que deberían estar planteándose desde el gobierno central. ¿Dónde están mis voltios y mis vatios, hijos de...? Analicemos la frase. Tu pregunta es, ¿cómo puede un solo fallo en una red de 400.000 voltios desencadenar un colapso masivo si el sistema europeo debería estar preparado para resistencia redundante y fallos puntuales? Aquí tiene una explicación técnica y estructural de por qué ocurrió. La red eléctrica europea funciona como un sistema interconectado. El sistema eléctrico europeo está diseñado para operar de manera sincronizada, lo que significa que todos los países conectados, España, Francia, Portugal, Alemania, etc., trabajan a una frecuencia de 450 Hz. Eso es verdad, además. Esto permite una gran eficiencia en el intercambio de electricidad, pero también implica que un fallo en una zona puede propagarse rápidamente si no se aísla o amortigua a tiempo. Que eso es lo que hablamos que, por ejemplo, en España las centrales tanto de energías renovables como de energías tradicionales, como pueden ser la hidráulica, la eólica, que sí es renovable, sobre todo centrales solares, ponía aquí, experimentaron esa retirada masiva que afectó a todos, pero que no estaba prevista, con lo cual no pudieron amortiguarla, no pudieron reaccionar a tiempo, ¿vale? De ahí que yo diga que hace falta un aumento en el presupuesto de la infraestructura energética en España, ¿vale? El fallo de 400.000 voltios no es solo un corte de tensión. Las líneas de 400.000 voltios son las arterias principales del sistema eléctrico, evidentemente, eso no lo imaginamos todos, no va a ser eso un cablecillo de una aldea, ¿sabes? Si una de estas líneas cae, el flujo de electricidad se redistribuye inmediatamente hacia otras líneas. En el caso 28 de la línea del suroeste de Francia falló bruscamente, causando un desequilibrio repentino en los flujos de potencia. Ese desequilibrio se transmitió a la península ibérica, que se encontró en del resto de Europa, perdiendo el soporte energético continental. Vale, todo esto nos ha servido, creo, a todos, y el que no, pues lo voy a explicar de una manera sencilla para que lo entienda, pero creo que después de todo esto también hemos entendido un poquito más cuán interconectados están todos los sistemas eléctricos, no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito continental e incluso intercontinental, ya que al final hay redes eléctricas que están en un continente y dependen de otro. Lo que es bueno y malo a la vez. Es bueno porque al final, si una cae, se puede restablecer gracias a las otras, pero es malo porque es más vulnerable a un posible ciberataque, que si lo hubiera sido imaginado podía haber fallado todo de golpe, el mundo entero sin luz, ¿no? Y esto además ha podido darle idea a un par de personas con malas intenciones, esperemos que no. No mis palabras, sino los acontecimientos que se acaecieron ayer en plan 28 de abril, ¿sabes? España y Portugal tienen una interconexión limitada con Europa. Solo hay dos interconexiones entre España y Francia, una por el País Vasco y otra subterránea por los Pirineos orientales. Los Pirineos son esa cordillera de montañas que hay en el norte de España y en el sur de Francia, que están ahí conectadas, también Andorra tiene parte de los Pirineos, en plan que son sur de Francia, España y Andorra, ahí están los tres, y allí se fue la luz, evidentemente, los tres. El sistema, me imagino que es esa subterránea en el sur de la que habla, de los Pirineos, que pasa por los Pirineos orientales. Orientales además serían los catalanes, lo que es a la derecha, no los aragoneses. Está el Pirineo catalán y el aragonés. Uno pertenece a Cataluña, como su propio nombre indica, los catalanes, y otro a Aragón, a esa comunidad autónoma que colinda con Cataluña en el norte de España. Para los que no seáis de aquí o no lo supieseis, si sois españoles, por favor poned a estudiar, porque si no sabéis dónde está Aragón y Cataluña, flipa. El sistema estaba debilitado por alta penetración de renovables. Vale, en ese momento la generación fotovoltaica y eólica era muy alta y estas tecnologías son vulnerables a fluctuaciones de red. Y las fluctuaciones de red, como digo, vale, es algo que siempre va a pasar, pero se podía haber evitado el colapso si la infraestructura energética del país estuviese un poquito más desarrollada y tuviese más personal y un poquito más, no ya personal humano, que también, sino un poquito más de al final esto son cisnes negros, un black swan, no sé si lo sabéis, en plan, un cisne negro son supuestos en los que pasan cosas como la de ayer, un colapso energético que llega al cero total energético en un territorio, conjunto de territorios, y al final debería haber un poquito más de preparación ante estos cisnes negros. No hay planes de contingencia como los que debería haber, porque ayer no lo hubo. Es decir, en el momento en el que la población está desinformada, no hay un plan de contingencia para eso, ¿no? Entonces, sí lo hay, pero si no se gasta el dinero,
¿Me entendéis? Es que es lo que te digo. Da para un vídeo hablar de los presupuestos que deberían destinarse solo a esto, ¿vale? Seguimos, Seguimos. Debería estar preparado el sistema para esto, sí, pero no completamente. Técnicamente los sistemas eléctricos europeos están preparados para contingencias simples. En E1, mira, aquí está hablando de los planes de contingencia, ¿vale? Y lo que yo digo, realmente no hablo de Europa, de la Unión Europea, sino de que nosotros mismos, ya incluso en las comunidades autónomas, tendría que haber propuesto planes de contingencia que habilitasen no solo medidas un poquito más eficaces ante situaciones de apagón como la de ayer, sino ya recursos dispuestos a priori para situaciones así. Por ejemplo, que haya un sitio en cada ciudad grande o 3 o 4 provincias, uno por comarca más bien sería lo suyo, al que la gente pudiese acudir, un pabellón, por ejemplo, en el que haya tanto comida, agua, por si la pillaba alguien así, que no tenía muchas cosas, linternas, que haya esas cosas guardadas para situaciones así. Porque cuánta gente ayer, además, por ejemplo, que haya sanitarios en ese emplazamiento justo, porque cuánta gente ayer a lo mejor tuvo un problema de emergencias y no pudo llamar al 112 porque estaba colapsado. Es que es de loco. Yo tengo de hecho un par de vídeos en el que demostramos eso, que lo sigue subiendo porque es una auténtica locura. Y es que mira, vamos a zanjar con esto, y es que están en plan, los sistemas eléctricos europeos están preparados para contingencias simples de nivel 1, pone N1 entre paréntesis, pero en nivel 1, es decir, la caída de una única línea o planta, ¿vale? Lo ocurrido fue una contingencia múltiple y súbita, no prevista como tal en los protocolos de estabilidad inmediata. Eso es lo que yo quiero decir que habría que reformar. Esos protocolos de estabilidad inmediata habría que reformarlos totalmente. No pueden estar sujetos a una estabilidad y un bienestar perpetuo, porque no va a existir. Siempre somos susceptibles a que pasen cosas así, en plan, no solo fallos como parece que sí ha sido esto y no un ciberataque. A mí me gustaría descartar cualquier ciberataque porque no creo de verdad, además se hubiera reivindicado. Y para nada se ha reivindicado. Esto ha sido, pues como digo, que en la India pasó en el año 2009, que a ver si pensáis que es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad, que esto pasa en la India, dejó a más personas sin luz, porque la India es mucho más grande que la península ibérica, ojo, cuidado, ¿vale? Se quedaron 600 millones de personas en la puta India sin luz. Y es que sí, esto es una cosa que le puede pasar a cualquier país de la humanidad en cualquier momento. De hecho, yo personalmente, y desde mi punto de vista, espérate, voy a volver. Ya sí que sí, ¿no? Y además ya le preguntas. Sí, voy a zanjar en verdad este vídeo, pero gracias, hermano. Y como digo, vamos a zanjar, socio, el vídeo diciendo un poquito, en plan, mostrando cuál fue mi postura personal ante todo esto, porque sí, hubo un momento evidentemente en el que todos nos pensamos que era el apocalipsis, ¿sabes? Porque por la desinformación, vamos, empiezo. Yo salgo de mi casa, esto sucedió, lo informo para todo el que todavía no sepa, o a lo mejor no sea desde España, no lo esté viendo, ¿vale? Yo salí de mi casa justo cuando el apagón. Vale, el apagón fue a las 12:33 y yo llevaba despierto desde no muy temprano. La verdad que me desperté ese día a las 9:30, 10, porque teníamos que ir al colegio de abogados a solucionar un trámite. Y bueno, como el colegio de abogados cierra a las 3 y ese día no tenía demasiadas cosas que hacer, dije, ni de trabajo, ni de estudios, ni nada, pues era lunes, fue ayer lunes. Dije, bueno, me voy a despertar a 9:30, 10. De hecho, las alarmas están a las 10, pero como me pongo a veces primeras alarmas, me desperté antes. Yo llevaba un rato ahí en la cama, leyendo y todo. Digo, me voy a levantar, pum, hacemos la rutina diaria. Y de repente yo escucho que justo en mi barrio están trabajando las instalaciones eléctricas de una casa que está en proceso de reforma. Y de repente se va, porque como ya está haciendo calor, tenía puesto el aire acondicionado. Yo tenía puesto el aire acondicionado desde las 10:30, 11 y llevaba funcionando todo el rato. Y de repente se apaga la luz. En plan, se va. Y justo escucho por la ventana, como que escucho que los de las instalaciones eléctricas, los de la obra, que también están... había dos empresas, una de instalaciones eléctricas y una de pintura. Están pintando la casa, que como digo está en proceso de reforma, y están ahí los dueños pues con la empresa de las pinturas, la de la luz, la de fontanería, tal. Y justo los escucho decir como que se salió la luz. Entonces, pienso, es en todo el barrio, no es que se haya ido en mi casa. Voy por curiosidad, ¿sabes? Digo, voy a bajar y subir los plomos, a ver si hace algo. No hizo nada, no volvió la luz, evidentísimamente, al bajar y subir los plomos.
Pues bueno, digo, si había que irse igualmente en 5 minutos, o sea, 5 o 10 minutos me tenía que ir para coger un transporte y dije, bueno, pues nos vamos y ya está. Me voy con mi colega, en plan salimos por la casa, porque yo vivo con mis colegas y bueno, de hecho ahora mismo solo hay uno en la casa, nos pilló a 2 personas nada más y yo salgo con mi colega de la casa. Digo, hermano, vámonos, vamos a preguntarle a la gente esta de la instalación eléctrica a ver qué ha pasado, ¿sabes? Le digo, oye, ¿tú eres de la instalación? Me dice, no, yo soy pintor, no sé cuánto. Dice, mira, de la instalación hay uno ahí. Le digo, oye, jefe, ¿qué? No sé cuánto. Digo, ¿cuándo vuelve la luz? Que en verdad si no se puede estar, no sé cuánto. Digo, a su culpa vuestra. Dice, ¿qué culpa nuestra, chiquillo? Dice, esto habrá sido de Endesa o algo. Dice, es general. Dice, me han dicho, me acaban de decir por el móvil, que dice, mira, no va casi ni el móvil. Dice, haz las llamadas que puedas porque parece que se ha cortado en toda la provincia. Me dice al principio como en toda la provincia, me dice, como en los pueblos de alrededor. Y digo, ¿cómo? Digo, en toda la provincia, digo, ¿qué dices? Eso ya me parecía raro, ya me parecía bastante raro que en toda la provincia se vaya a cortar el suministro eléctrico, porque estamos hablando de una provincia de 1 millón de habitantes, en plan 1 millón y pico de habitantes, que tiene muchísimas ciudades grandes, ciudades de medio millón de habitantes con la metropolitana, ciudades de más de 100.000 con la metropolitana, tiene un par de ellas. Esto es la provincia de Granada, ¿vale? Imaginaos la metropolitana de Motril, por ejemplo, con toda la costa tropical, Almuñécar y todo eso, son cerca de 200.000 habitantes, más la metropolitana de Granada en sí, que ya son cerca de 600.000. Y dicen que se ha quitado en toda la provincia, entonces lo que yo empiezo a llamar gente de Almería, que es la provincia de la que soy, aunque no resido en la provincia de al lado. Llamo a gente de Almería y les digo, oye, ¿qué está pasando tú? En plan, no tenemos luz y va muy mal la conexión, no llegan los WhatsApp, solo va el teléfono, porque claro, ahí en ese momento ya no llegaban los WhatsApp. Estamos hablando que ahí habían caído las comunicaciones digitales de WhatsApp, de Instagram, de TikTok, no podían mandar un solo DM, ¿sabes? Tenía lista lo que es en error al cargar, ¿sabes? En eso que te sale a veces cuando por lo que sea no tiene internet, o en el modo avión que te sale error al cargar, así. Ya directamente no había internet y solo funcionaba la llamada. Llama a un colega, oye, veo que está pasando no sé cuánto, y dice, no, en Almería también ha caído, no tenemos luz en ninguna parte de la provincia de Almería. Y me dice, mi hermano está en Francia, porque él tiene un hermano en Francia, me dice, en Francia tampoco, en el sur de Francia tampoco. A mí dijo en Francia, no me dijo en el sur de Francia, pero es que claro, justo la persona que él conoce que vive ahí, que es su hermano tal, vive en el sur de Francia, entonces claro, pues justo en el sur de Francia entero, que hubo varios millones de personas afectadas por los cortes en Francia, no como en España, que fue todo el país, o Portugal, porque fue toda la península, pero en Francia, claro, al principio se sabía Francia, entonces de repente yo ya por el teléfono recibo información, y esto estamos hablando a la 1 de la tarde, un poquito menos incluso, 12:55, una así, por ahí, recibo información de que Francia también, y digo, no puede ser, digo, Granada, Almería, Francia, digo, en toda España, en Francia, digo, el apocalipsis. Vamos a aprovisionarnos de cosas, en plan, que lo único que falta, en plan, nosotros íbamos al colegio de abogados a hacer una gestión, ¿sabes? Pero digo, fin del mundo, no creo que el colegio de abogados esté abierto, aunque vamos ahí igualmente y así vemos esa ciudad como está también, porque nosotros vivimos en un pueblo que está cerca de la ciudad. Entonces, me acerco primero al estanco para comprar unos cuantos paquetes de día y de normal, digo, porque lo único que no teníamos mucho así como tal era tabaco, teníamos comida, linternas, de todo. Tabaco, y en verdad que compramos un par de cosas, cuerdas por ejemplo compramos porque no teníamos suficiente, que las gastamos hace poco en una excursión de la montaña. Siempre es bueno tener cuerdas ante el apocalipsis. Yo lo que te digo, hay gente que dice tu material de supervivencia, pero una mochilita, bro, yo tengo hasta un arco con una flecha ahí, ¿me entiendes? Y yo qué sé, y ya estábamos preparadísimos para el apocalipsis, ya íbamos a hacer un plan de ruta para reunirnos todos, en plan, bueno, cosas que no quiero ni contar en este vídeo. Pero porque claro, no había comunicación, entonces fue muy jodido. Habíamos quedado hoy, de hecho 29, antes de que cayeran las comunicaciones, con unos cuantos colegas, para ver qué hacemos con nosotros, nuestra familia y todo, en un punto de encuentro común. Y claro, pues llego al autobús, en el estanco ya me dicen que es Portugal también, ¿vale? En el estanco me dicen que es España, Portugal y Francia, ¿vale? Son 3 países, loco, en plan, no hay comunicación, no hay luz, ya empiezo a ver a la gente muy nerviosa, se empiezan a acumular personas comprando en el estanco, en los chinos y de todo. No hay taxis en ningún momento, y pensé coger un taxi para ir a la ciudad al lado y dije, wow, no hay taxis, están todos cogidos, y digo, no, es el puto fin del mundo, está pasando. En ese momento mi cabeza dijo, de verdad está pasando, en plan, es como digo, vale, tú piensas, si piensas que es solo España, Portugal y Francia, que además es lo que pasó, guay, pero tú como ser humano sabes que eso solo ha pasado en la India en 2009, sabes que solo pasó en los países del Báltico, en plan, en los Balcanes, Kazajistán, Uzbekistán, todos esos países pasó.
60 millones de personas afectadas, pero es que esto han sido más de 60 millones y ya teníamos constancia de que 3 países, y llegué a pensar que todo el planeta Tierra había colapsado. ¿Por qué? Porque de repente muchísimo caos, me meto en internet con el móvil de mi colega, que todavía tenía, a mi colega le iba el WhatsApp, ¿sabes? A mi colega le iba el WhatsApp, que se pudieron mandar WhatsApp con su móvil y todo, y mi colega todavía tenía como una rayita en plan que funcionaba un poquito el Google, y me consigo meter en el único medio digital, que son unos cabrones de mierda, porque es que, mira, cuando yo tiré los centollos a Moncloa, ponía que se me había detenido por terrorismo, por algo de eso, ponía que se me había detenido, que yo estaba detenido, yo estaba en Marruecos de vacaciones, socio, ¿sabes? En plan dando vueltas con los quads, agustico, y ponía que se me había detenido en varios medios, de hecho no, y era mentira, ¿sabes? En plan, joven detenido por arrojar centollo, lo podéis buscar, si buscáis joven detenido Moncloa centollo en Google sale, porque hubo gente que lo publicó en Twitter, y en Twitter todavía está ahí, en los medios digitales algunos, y hombre, otros sí lo publicaron bien, publicaron la noticia sin decir que me habían detenido, con lo cual toda la noticia era verdad, pero claro, ayer hubo Peña, que fue un medio digital que ni voy a decir, pero puso que se había caído el suministro eléctrico en España, Portugal, Andorra, Francia, que está ahí bien y tenía razón, pero ponía que también Italia, Alemania, sumado a una cosa que voy a decir ahora que pasó, pero bueno, que ponía también Italia, Alemania, ¿qué más? Bélgica, Países Bajos, vale, y es que como digo, en estos países realmente sí que se notó y hubo un pequeño fallo y hubo una pequeña retirada de energía fuera de lo común, pero que no estaba en niveles usuales, ¿no? De lo que suele retirarse, pero joder, no hubo corte de suministro eléctrico en todo el país como pasaba, y claro, ahí ponía que sí lo había habido en todo el país, claro, por preocupar a la gente y por alarmar. ¿Qué hizo esto? Que todo el que leyó esa noticia, yo no me la creí mucho, tampoco no me la quería creer, pero claro, el mundo estaba acabándose, pero no había electricidad en ninguna parte, pero no funcionaba ni el sistema del puto autobús para cobrar los billetes de la gente, y estaban trabajando los choferes en plan por llevar a la gente a sus casas, porque si no, madre mía, es que no sé cómo lo habéis vivido vosotros, pero aquí de verdad ha sido un auténtico apocalipsis, que llegaba a los supermercados, bueno, no había supermercados abiertos, había tiendas, en plan, que son grandes, alimentaciones grandes que parecen supermercados, ¿no? Y claro, colapsados de toda la gente comprando, Covirán, que sí había un par de Covirán abiertos, colapsados, los chinos colapsados, todo el mundo, locuras, comprando todo el mundo, velas. Yo gracias a Dios me pilló con 10, 12 linternas, que yo dije, bueno, si esto de verdad pasa lo que tiene que pasar, con esas linternas vamos bien, y ya se irán pillando linternas, ¿me entiendes? A medida que transcurre la humanidad, que yo ya me veía de verdad retrocediendo hace 3 siglos, cayendo los gobiernos, las leyes, una anarquía brutal corriendo por las calles y yo teniendo que protegerme de gente, ¿sabes lo que es? A machetazo, a punta de filo, hermano. Es que, de verdad, aquí en Andalucía la situación se vivió de una manera muy preocupante. Sobre todo por lo que digo, por la desinformación, ¿sabes? Si en todo momento todo el mundo hubiese tenido radio y hubiese escuchado que el resto del mundo estaba bien, pues guay. Pero es que claro, al principio ni las radios, de hecho la misma radio cayó, ¿sabes? Las mismas radios no estaban transmitiendo al principio cuando se cortó toda la luz en España, porque ellos tenían generadores y los generadores trajeron luz, y luego hubo 10 minutos que la misma Radio Nacional de España cayó, ¿sabes? Es que, ¿sabes? Si todos hubiéramos sabido que iba a desenvolverse la situación como se ha desenvuelto al final, que es con casi 0 víctimas, bastante heridos, hay gente atendida, hay gente atrapada, hay gente, miles de personas en los trenes, gente muy afectada por esto, pero al final víctimas mortales tampoco muchas. Yo que sé que sí ha habido víctimas mortales, ¿sabes? Que han muerto 2 nonagenarios y su hijo que vivían los 3 en la misma casa en un sitio de Cataluña, no me acuerdo, creo que era Cataluña, que ha muerto gente por esto, evidentemente, hay víctimas mortales, pero no hay miles de víctimas mortales, hay cientos de víctimas mortales que al final, además, os digo que son, para mí, a mi parecer, son única y estrictamente responsabilidad directa del Partido Socialista Obrero Español, que es el que gestiona actualmente nuestro país, y de los demás partidos de la partitocracia que mueven la mafia de las 2 cámaras de representantes, que son el Congreso y el Senado, ya que de verdad pues ellos en sus búnkeres con sus trajes de miles de euros, cenando centollo y todo, pero esta pobre gente ha fallecido porque ayer se colapsó España entera por su ineficiencia presupuestaria, sobre todo, que hablamos de la malversación de los presupuestos que hay, no de la ineficiencia en general, porque claro, esto se podría todo llevar de una mejor manera, administrando mejor la riqueza, como hace Alemania, por ejemplo, y por eso en Alemania no murió una pareja de nonagenarios con su hijo
porque, bueno, su hijo de 60 años, que eso no es lo de menos, ¿sabes? Pero que estaba ahí el hijo para intentar ayudar a los padres porque necesitaba un respirador, la madre creo que era, o el padre, uno de los dos, y tenían un generador y se ve que no sabían ponerlo bien, el generador de gasolina para el respirador, ¿me entiendes? Al final generó unas emisiones de monóxido de carbono que lo ha matado, ha muerto por inhalación de monóxido de carbono. Imaginaos lo que es que una persona muera por inhalación de monóxido de carbono del generador que está intentando poner para salvar la vida de su madre, ¿sabes? Me parece quizás lo más destacable por el lado negativo y triste de toda esta tragedia e incidente que ha sido el apagón del 28 de abril del 25, que se recordará durante décadas, por lo menos en mi país, que es España, y probablemente en el resto del mundo, ya que ha sido muchísimo más mediático que el de la India, porque el de la India al final no afectó a más de un país, afectó a más de un territorio de la India que era mucho más grande que los 3 países que han sido afectados por este incidente. Bueno, 4 si contamos Andorra, que no deberíamos ni contarlo, Andorra no debería existir. Pero yo es de verdad uno de los únicos estados que no reconozco, bro. En plan, yo reconozco Palestina, reconozco Macedonia del jodido norte, reconozco incluso Puerto Rico y amo a los boricuas, pero yo no reconozco Andorra como estado soberano, y para mí Andorra es una provincia más de mitad España, mitad Francia, ¿sabes? Y si nos ponemos de Cataluña. Esos son mis ideales personales. Es por beef con los andorranos, ¿sabes? No, ya serio, porque me caen mal la mayoría de andorranos. No por otra cosa, ¿sabes? En plan, y el juego ese jurídico-financiero que se lleva allí no me gusta nada. Pero bueno, algún día esa gente y yo nos veremos en los tribunales andorranos, franceses, españoles y de todos lados. Así que para eso es que uno se mata a estudiar Derecho. Y otras muchas materias. Pero sobre todo este año estamos muy fuertes con Derecho, aunque sabéis que estudio 2 carreras. Pero Derecho es la que este año he tenido es la única que he tenido la posibilidad este año de mantener, porque realmente psicología claro que he estudiado, pero no tengo crédito ahora mismo en psicología. En septiembre igual, bueno, a los finales de ahora igual me presento, pero es que no quiero gastar convocatoria para presentarme sino en septiembre del año que viene, pero que en septiembre mismo en la UNED, que es la universidad en la que yo estudio, puedo presentarme en psicología. Aspiro a conseguir un poco más de estabilidad ahora. También es que os digo, en plan, si yo por ejemplo no hiciese nada de contenido, podría estudiar más, pero es que ahora tengo que hacer mucho contenido, porque España está cada vez peor, no solo España, sino el resto del mundo. Lo único que hay cada día es más corrupción, que lleva a una división de la humanidad, ¿vale? La corrupción lleva a la división, y eso se comprueba en muchísimos países, ¿vale? Ahí está Venezuela. Y es que hay muchísima gente chavista en Venezuela, y no es que me lo estoy inventando, sino que las cifras están ahí, ¿vale? Hay muchísima gente que mataría a Chávez con sus propias manos desnudas, aunque ya esté muerto, por Maduro. ¿Me entienden? En plan, estamos hablando de una división que la ha hecho la corrupción política, igual que en España la hace, porque la corrupción política por la izquierda y por la derecha, ¿me entiendes? Es que esto es una cosa que no trata de ideología, sino de acciones que los políticos realizan, y al final la corrupción es una de ellas. Es una cosa que los políticos hacen para enriquecerse a sí mismos y a sus semejantes, y que se la pele el pueblo, cuando realmente tú, si eres realmente político, deberías morirte de hambre antes de que tu pueblo pase hambre, ¿sabes? Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, yo hasta que no arregle España no me vaya a ver otra vez comer marisco, ¿sabes? Yo me encanta el marisco, por eso tiro centollos por todo, pero ahora, por ejemplo, no tengo dinero para comer marisco, hay que decirlo, pero he tenido muchas veces en Navidad, he comido marisco y he tenido plata, ¿sabes? En plan, hay veces que me han ido bien los negocios, que me han ido bien mi trabajo, que he trabajado en otros países y he ganado bastante dinero, y coño, pues he comido por encima de las posibilidades de alimentación de una familia normal española. Entonces, o residente en España, aunque no sea española. Para mí todo el que reside en España, ¿me entiendes? Siempre y cuando no cometa delitos que puedan llevar a conducir a una opinión contraria a lo que voy a decir, ¿vale? Siempre pienso que son bien acogidos y, por supuesto, tendrían que tener los mismos derechos y posibilidades que cualquier ciudadano español o española. Y claro, al final es lo que te digo, yo nunca más voy a comer marisco hasta que no haya un español o española o residente en España, sea de cualquier país que sea, que no se muera de hambre, porque en España hay todos los días españoles que se mueren de hambre, marroquíes que se mueren de hambre, colombianos que se mueren de hambre, ¿me entiendes? Y al final todos somos hermanos y hijos de la humanidad, que es lo que tenemos que ver todos los días, para que al final esos derechos humanos, esa
universalidad de los derechos humanos que se quiere lograr y que tal, que hasta la puta Agenda 2030, ¿me entiendes? Entonces me trata. Y los masones mismos organizan esta mierda, pero es que es verdad, socio, ¿sabes? Si nos ponemos a pensarlo, hay que velar por los derechos humanos, no del individuo, sino del colectivo. Y al final los políticos se olvidan muchas veces de eso, así que nada, socios, hasta aquí el especial, el primer especial de toda esta situación de desabastecimiento energético que ha habido en España. Se vienen muchísimos más vídeos y pondré vídeos que yo he grabado. Os quiero a todos y todas y nos vemos en los siguientes vídeos. Por cierto, podría haber hecho este vídeo de 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas. Realmente es que hay miles de horas que podríamos hablar de todo lo acontecido. Pero, como digo, no puedo porque llevo 2 carreras para adelante, porque llevo trabajo para adelante, porque llevo contenido para adelante, entonces me es imposible. Lo que sí voy a hacer un directo de más de 1 hora hablando de toda esta situación el domingo por la noche, que hará ya casi 1 semana del incidente. Estamos hablando que llevaremos, el incidente fue el lunes a las 12:33, o sea que llevaremos cerca de 7 días recopilando datos, no solo por nuestra parte, sino por parte de instituciones gubernamentales que están dedicadas a ello, con estos consejos de seguridad que se están montando y estas comisiones de investigación de las que habla el perrete ese, ¿me entiendes? Entonces, yo qué sé, esa gente va a hacer su trabajo para que yo lo recopile con GPT, ¿me entiendes? Y yo, además de eso, voy a hacer mi trabajo, que ellos nunca van a poder recopilar, a no ser que el CNI me contrate, cosa que algún día puede que pase, porque en verdad si me viene el CNI con una propuesta caliente que yo pueda hacer bien para la humanidad, en plan, que no te estoy hablando de cuantía económica, ¿sabes? O sea, si es cuantía económica porque me ponen plata por delante como para que yo pueda invertirla en arreglar la humanidad, pues igual, sí. Pero te estoy hablando, necesito esa potestad de ayudar al mundo, porque ahora mismo solo la voy a conseguir con la voz de los vídeos que estoy haciendo y evidentemente sé que simplemente con eso me basta y me sobra. No necesito el apoyo de nadie, pero si me viniese el CNI y me contratase como asesor en materia de tanto seguridad como de otras cosas que le podían venir bien al CNI, con todos los idiomas que hablo, CNI, ¿sabes? Nunca vaya a tener a una persona que con 16 años fumara heroína en papel de aluminio y con 26 estudie 2 carreras y tenga más conocimientos técnicos en la mayoría de materias de estudio que muchísimas de las figuras políticas actuales en nuestro país. Y ahí están en el Congreso, en el Senado, comiendo centollo de vuestros impuestos y no tienen ni puta idea ni de sus propias carreras porque le han hecho las prácticas, el TFG. Por favor, si el TFG en España lo hacen estudiantes de sobresalientes, a la mayoría de los políticos se lo han hecho estudiantes de sobresalientes, ¿sabes? Es que ni uno se libra, ¿sabes? Por eso tienen que leer todo lo que dicen. Yo, absolutamente todo lo que digo sale de aquí, de memoria. Además, yo sabéis que ocasionalmente consumo no CBD, que también, sino THC, y es que reto a todos y cada uno de los candidatos a las generales del 2027, de la partitocracia, los miembros de la partitocracia, al final, porque candidatos hay muchísimos dentro de los partidos inferiores de nuestra rama política, pero yo reto a los 5 secretarios generales de los partidos miembros de esa partitocracia pentagonal que existe en España, que son el PSOE, el PP, Sumar, Vox y por supuestísimo, y el peor para mí de todo, Alvise Pérez, porque es el que más a lo mejor quiere convencer a la gente de su inocencia y transparencia, cuando realmente se le han pillado chiringuitos financieros con el de Cristo Spain, que ni siquiera se llamaba como él decía que se llamaban los vídeos, ¿me entiendes? Aquí Francisco Valero Gijón, DNI, bueno, no lo voy a decir porque se pueden hacer cosas turbias con mi DNI, pero bueno, que lo podéis mirar y ahí están todas mi aparición, todo en plan, son mi nombre y mi apellido realmente. El mismo Alvise no se llama Alvise, se llama Luis, ¿me entiendes? También, y curiosamente el de Cristo Spain se llamaba Luis, pero no se llama Luis, se llamaba Víctor, creo, Víctor. Yo lo conozco como Luis porque los vídeos de Cristo Spain, que alguna vez me he visto algunos, porque sí, hacía vídeos de la ilusión fiscal, hacía vídeos hablando de temas de competencia tributaria que pueden interesarme, pero bueno, al final un puto vendehumos como todos, que lo que quería era que comprase sus putos cursos, que comprase su asesoría, en plan que contase con sus servicios como asesor financiero, ¿no? Y claro, bueno, fiscal y financiero, porque lleva, como digo, los dos temas, y claro, al final lo que es que el tío va para adentro si lo trinchan en España. Creo que los procedimientos que se va a haber procedimientos penal incluso contra su persona,
y creo que no va a salir dentro de mucho, si es que no ha salido ya alguno. Así que a lo mejor sería interesante incluso dedicar tiempo a hacer algún vídeo de eso, de los chiringuitos financieros con Madeira Invest Club y todo que tenía ahí, Crypto Spain, cómo estaba el Vice involucrado en toda esta trama con sus criptos. Y es que al final que sí, que yo por ejemplo he tenido criptos, yo ahora mismo tengo 0 criptos a mi nombre y eso puede constar. Y digo a mi nombre ¿por qué? Porque tengo a medias con un colega unas que no son ni 1000 pavos, ¿sabes? Entonces, yo que sé, es que ni las voy a vender nunca, ¿sabes? El día que las venda ya declararé yo si hay ganancias patrimoniales o no, ¿me entiendes? Porque ahora mismo hay, claro que sí, pero tampoco muchas y como digo es una cuantía que ni debería considerarse patrimonio. Pero bueno, ahí lo tengo, ya a medias con un colega, como digo, en su cuenta de Binance, pues, pum, ¿sabes? Si algún día, pum, lo vendo y ganancias patrimoniales, pero es que no creo que lo venda nunca, al no ser que Bitcoin llegue a 3 millones de euros, que posiblemente algún día llegue, ¿sabes? Con lo cual yo ahí tendría algo más sustancioso a lo que agarrarme y vender. Pero ahora mismo para nada es el caso. Entonces, como digo, yo que sé, yo me conformo con ser pobre si arreglo a la humanidad, en plan. Y es lo que todo y cada uno de los miembros de esas cámaras de representantes que son el Congreso y el Senado y de nuestro gobierno central deberían tener en su cabeza, ¿no? Es decir, vamos a ver, que no está mal que cobren de los presupuestos generales del Estado si es porque ellos no tienen ingresos y necesitan comer. Esto quiere decir que si hay algún político que no tenga negocios personales que le aporten esa ganancia patrimonial anual que pueda sustentarle a él y a su familia, incluso generando una capacidad de ahorro, ¿vale? Porque os digo que la mayoría están en este saco que acabo de decir tan grande, que son los políticos que tienen negocios o herencia familiar, ¿me entiendes? Es decir, vamos a ver, si tu padre ha sido, por ejemplo, notario, ¿qué te digo? Tú eres ahora mismo vicesecretario de ayuda provincial en la delegación del Partido Socialista Obrero Español en Valladolid, por decir, ¿vale? Y ahora esto quiere decir que se te mete a ti, ¿no?, en lista electoral para las generales y llegas al gobierno central, pum, ministro de Agricultura. Estás ahí en el Consejo de Ministros y tu papá era notario. Y tu papá ha fallecido hace 5 años porque tú tienes 40 y pégale taco, eres el puto vicesecretario de ayuda provincial del PSOE en Valladolid, ¿me entiendes? Tienes 45 años, tu papá murió hace 5 años y te legó en herencia un patrimonio porque era notario, tenía 3 fincas, 4 pisos, más la vivienda familiar y un patrimonio neto valorado en 2 millones de euros, entre propiedades y demás. ¿Tú cómo tienes los cojones de acudir al puto Congreso, o de ir al Consejo de Ministros, de vestirte todos los días con un traje de miles de euros que han pagado los españoles? Si tenías 2 millones de patrimonio por herencia familiar. Pues bien, es que muchísimos de los representantes de las cámaras en España provienen de una familia que tiene muchísimo dinero. Y como digo, a mí no me importa que tengan el dinero que tengan y además yo soy una persona muy liberal financieramente hablando. Quiero decir, yo no creo que debería haber una gran intervención del Estado dentro de las finanzas personales de cada individuo. Pero al final, esto no está hablando de eso, esto está hablando de que, joder, no puedes tener un cargo de vocación de servicio público y que seas rico y que estés cobrando una remuneración y obtengas unos ingresos por eso. Joder, si tu padre era pescador o lo que sea, ha muerto con 200.000 euros de deuda, o no tienes padre o no tienes madre y tú estás ahí en la política con tus huevos, ¿me entiendes? Tú estás ahí tú solo, no tienes ingresos, estás en la calle y aún así, tus cojones, atraviesas toda esa élite política que hay, porque sean de izquierda o sean de derecha, todos provienen de una élite. Yo no conozco un político de izquierda que su familia sea pobre. ¿Tú te crees que la familia de Rufián es pobre? ¿Tú te crees que la familia de Echenique es pobre? La familia de Pablo Iglesias, por favor, creo que todos sabemos quién es la familia de Pablo Iglesias. La familia de Rejón es pobre. Ninguna familia de esas es pobre. Pueden ser más o menos humildes. Puede ser a lo mejor, en términos financieros, más humilde que la familia de Santiago Abascal Conde, ¿no?, el de Vox. Pero estamos hablando de que todos y cada uno de ellos han ido a la Complutense de Madrid,
han tenido un amplio número de propiedades a su nombre como parte de su patrimonio familiar. Entonces, ¿qué estamos hablando? Ahí no hay ninguno de verdad que provenga de la absoluta pobreza, como en otros países sí provienen, como José Mujica, por ejemplo, en Uruguay provenía de la absoluta pobreza, ¿me entiendes? Y mira, José Mujica para mí es de los mejores dirigentes de la historia de la humanidad en cualquier país, en cualquier periodo histórico, porque el hombre ni derecha ni izquierda, el hombre cambió su país, ¿me entiendes? Y lo único que quería era lo mejor para su país. Y el tío a día de hoy vive en una casa normal, no vive en la pobreza como vivió otras muchas veces, ¿me entiendes? Y ese hombre vivió en el monte, ha estado preso no sé cuántos años, ¿me entiendes? Es decir, ese hombre ha sido un puto guerrero de Dios y ahí está, sus cojones, en una casa normalita, que no es una casa ostentosa, ni grande, ni una mansión, viviendo con su mujer, no le pasa nada, ni tiene guardia. Ojo, yo no sería así, por ejemplo, yo lo digo, yo, para eso está el sector privado y para eso yo, en el sector privado, quiero ser igual de grande o más que en la política y en el sector público, ¿me entiendes? Y evidentemente, pues potenciar mi negocio hasta un punto en el que me dejen unas ganancias patrimoniales pasivas, preferiblemente, que sean muy superiores a mi capacidad de gasto, ¿vale? Para que, por ende, tenga una capacidad de ahorro bastante elevada. Esto es algo muy secundario, ya que para mí ahora mismo lo principal sería cambiar el mundo y luego ya que todo lo demás vaya viniendo. Yo, por ejemplo, estoy ahorrando bastante para intentar llegar a constituir mi sociedad, que quiero que sea una sociedad limitada, una SL, una sociedad limitada personal en España, que ofrezca esos servicios jurídicos y financieros, pero algo que vea a largo plazo y que no hago todos los días sino que trabajar y sino que seguir ahorrando para llegar a lograrlo. ¿Por qué? Porque realmente cambiar el mundo es algo que con cada vídeo aspiro a hacerlo y que yo ahora mismo muero y el vídeo está en la nube, ¿me entiendes? A mí ahora mismo me atropella un camión o me apuñalan o lo que sea, o el gobierno me da de baja, me da piso, ¿sabes? Ahora mismo, imagínate, Pedro Sánchez, ¿sabes? Que no les cuesta nada, y ha pasado históricamente. Pero bueno, aquí está el vídeo subido, aquí está, ya tendrían que borrarlo, ¿me entiendes? Que es algo que totalmente es posible, es cuestión de hackear una cuenta de YouTube, que creo que se me ocurren pocas cosas más fáciles en términos de seguridad cibernética y de ciberseguridad, en plan, cualquier pretensión de seguridad te hackea la cuenta del YouTube. Pero bueno, ya tendrían que hacerlo, ya habría muchas personas que lo han visto, ya podría haber gente que transmita mis conocimientos a otra gente para que así trascienda ese mensaje de cambio que todos necesitamos, y es que tenemos que unirnos como humanidad. Y algo que, por ejemplo, mira, en España se ha visto muchísimo tras este incidente, que como hemos visto además no ha sido ni siquiera responsabilidad del propio país, aunque sí por la falta de eficiencia en esa gestión de presupuesto que podía haber llevado a una mejora de la infraestructura energética. Pero es que al final esto no es cuestión del país. En el país, como digo, en España, todos los que estoy viendo esto, si hay residentes en España, habréis visto esto ayer mismo, cómo había que estar unidos y cómo la unidad es lo que realmente lleva al progreso, a la evolución y al cambio, y cómo la división es lo que lleva a retroceder y cómo lleva al final a jodernos todos por joder y por el beneficio de unos pocos que comen centollos en Navidad con el dinero que procede de nuestra presión fiscal, esa que es tan alta en nuestro país, por ejemplo España. Entonces, todo el que haya entendido esto sabe lo que tiene que hacer, sabe que aunque duela, hay que unirse, duele unirse, claro que duele unirse duele que flipa. ¿Por qué? Porque os lo pongo así, ¿vale? Por poner un supuesto de hecho práctico y totalmente plausible dentro de las condiciones que se dan en la conducta social española ahora mismo, por ejemplo, es que yo tenga un socio en una sociedad de capital, en una sociedad anónima incluso, cuyo capital social sea superior a 60.000 euros. Tenemos un capital social invertido en esa sociedad anónima de 300.000 euros. Es una SA y tenemos un reparto de acciones, porque las sociedades limitadas son participaciones, ¿vale? Y en las sociedades anónimas son acciones y tenemos un reparto de accionariado parcial que nos lleva a tener a cada uno similar impacto en la empresa. Y por supuesto, y porque así lo hemos dejado claro en los estatutos de la sociedad ante notario firmado y tal, somos administradores solidarios que tienen la misma potestad en la empresa, es decir, el mismo poder, la misma capacidad de actuación. Entonces, ahora mismo Juan Ramón, vamos a ponerle el Juan, el cabrón,
se ha follado a mi mujer, ponerle que yo estuviese casado, que tú dices no es así, gracias a Dios, soltero y entero, ponerle que por lo que sea, estoy casado, Juan Ramón se ha follado a mi mujer, yo tengo la sociedad con él, el accionariado está repartido de una manera similar y tal. Yo tengo dos opciones, dos. Joderme a mí, a mi empresa, joder a Juanra y joderlo todo, y que se joda Juanra. O tragarme mi orgullo, ser asertivo, que voy a plantear el término de asertividad, por si alguno lo desconoce. La asertividad es cuando, por explicarlo de una manera un poco más coloquial y no tan técnica como lo haría la RAE, que el que lo quiera buscar que lo busque la RAE, pero la asertividad es cuando una persona cede en su opinión o parecer personal para llegar al punto de razón que puede tener la opinión contraria. Esto quiere decir que si, por ejemplo, estamos dos personas y tenemos un punto en el que diferimos, ¿no?, de opiniones, porque, por ejemplo, él se ha follado a mi mujer y yo eso no lo veo bien, ¿sabes? Porque a lo mejor hay en alguna cultura que lo ve bien. O, por ejemplo, hay gente que paga incluso porque se follen a su mujer, ¿me entiendes? Gente pilluca, la verdad. Y bueno, como digo, yo realmente en ese momento tengo la opción de ser asertivo y decir, joder, pues ya está, somos animales, es lo que pasa, pues no voy a seguir con ella, evidentemente, maldita zorra, en plan, tú y yo pues ya colegas no somos, ¿sabes? Yo qué sé, la empresa vamos a llevarla bien, me siento incluso ahí al lado de ellos, desnudo, ¿sabes? El jambo con la pincha tiesa y tú fumándote un garro, hermano, te lo prendes y tú diciéndole, pues hermano, me has fallado. Y hasta el día que no haya empresa o que no lo que sea, pues no pasa nada, ya arreglaremos, ¿sabes? Pero eso realmente es lo más duro para mí como ser humano de hacer, para una persona, ¿no? Para cualquiera. Yo creo que, al no ser que sea un enfermo de eso que le gusta que se zume a tu mujer, para cualquier persona sería duro lo que acabo de plantear, pero realmente es lo más beneficioso para ti como persona que busca el desarrollo, tanto personal como financiero. Porque te hace no tener problemas jurídicos, al no pelearte con él, al no matarte en el momento acá, te no vas preso sin, pues imagínate que lo apuñala o a los dos lo apuñala, pues te vas a la cárcel, ¿me entiendes? Si eres de esas personas impulsivas que puede llegar a dejarse llevar por sus errores y boom, que hay muchos casos de esto, de crímenes pasionales que han sido porque han pillado a su marido en la cama con... o sea, su mujer en la cama, el marido la ha pillado con otro hombre tal y se ha hinchado a puñalar con los dos, o viceversa, que esto ya no entiende de género ni nada, y al final lo último que pretendo es generar una expectativa de género con todo esto, que para nada, en plan, puede ser de hombre a mujer y de mujer a hombre. Ha pasado en ambos bandos, hay mujeres que, igual que como planteo este supuesto de hecho, han sido víctimas de un ataque, al revés, hay hombres que también lo han sido. Entonces, quiero decir, es una cosa que pasa todos los días, un supuesto hecho que puede pasar, y imaginaros que pasa, pues ya está. Lo más duro es eso, pues sí, pero es lo mejor, es lo más beneficioso, y en el mundo pasa exactamente igual. Joder, vamos a ver, Israel y Palestina, ¿vale? Rusia y Ucrania, ahora mismo, ¿qué quieren? Territorio. Lo que quieren es territorio y desplazar al oponente, que en este caso incluso está en conflicto bélico, ¿vale? A base de contingencia militar y ataques a población civil por parte de los cuatro bandos que acabo de decir. No estamos hablando solo de uno, o de uno hacia otro, o de otro hacia uno, no. Estamos hablando de que todos se están matando, porque por una cuestión de territorio, de orgullo y de todo, que se podría solucionar si se llegase a acuerdos mutuamente beneficiosos, que es lo que tendría que hacer toda la humanidad. Vale, al final nos hemos dispersado un poquito hablando de la política, porque al final siempre va a pasar, si es que joder es lo que digo. Si ahora encima nos ponemos a hablar, por ejemplo, imagínate del conflicto palestino-israelí o del conflicto Rusia-Ucrania, pues flipa, sale un vídeo de 2 horas y para nada también, como digo, es lo que pretendo. Así que nada, se vienen muchísimos vídeos. Esta semana solo voy a hacer vídeos en todos mis canales del fallo de suministro eléctrico que ha llevado a este colapso circunstancial en España y en Portugal, Andorra y el sur de Francia. Y nada, espero que haya gustado este vídeo, espero haber incluso calado en alguna persona con estos mensajes que hago de unidad, porque al final es lo más importante, lo que tendría que trabajar la humanidad, es en esa unidad colectiva de los diferentes espectros, no solo de la ideología mundial, sino de la religión, sino de la sociedad en general, ¿sabes? Entonces, al final eso depende de todo y cada uno de nosotros como individuos. Mejorar el colectivo depende del individuo y eso es así.
así lo planteo yo y así lo plantean muchos grandes pensadores de la historia. Y bueno, como siempre os digo, os quiero mucho a todos y a todas y nos vemos en los siguientes vídeos de esta semana.